Iglesia, lluvias de bendición, Suatá, ayudando juntos a construir el reino de Dios. Quiero invitarle para que la abran, por favor, en Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, y dígale al que está a su lado, no se vaya a dormir, ¿vale? Y esté bien despierto, porque es que la palabra es importante, es muy, pero muy importante, ¿vale? Y definitivamente tenemos que aprender principios para nuestra vida. Hoy vamos a comenzar este capítulo 34 y es la continuación de lo que hemos venido trabajando sobre la vida de Moisés, ¿cierto? Cómo Dios usa a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, ¿vale? Pero definitivamente el pueblo cometió graves errores, muchos, dos en especial, pero graves. ¿Cuáles fueron? Nunca se prepararon. Cuando Dios llama a Moisés y le dice, dile a mi pueblo que se prepare, porque quiero hablar con él cara a cara. ¿Y el pueblo qué hace? No se prepara. Y lo vemos en el capítulo 19 y en el capítulo 20 vemos el resultado. No vamos. Moisés, habla tú con Dios y vienes y nos cuentas. Hasta ahí llegó. Ahora, el segundo grave error, el cual vamos a hablar, fue cuando Moisés rompe las tablas. ¿Por qué? Porque Moisés estaba en la presencia de Dios recibiendo las tablas del testimonio, los 10 mandamientos, y cuando baja, ustedes ya saben qué fue lo que encontró, ¿cierto? El pueblo estaba de fiesta. ¿Y qué hace Moisés? ¡Bum! Rompe las tablas. Pero este pasaje nos muestra el deseo de Dios para que su pueblo tenga su ley. Porque ya después de romper las tablas, pues Dios pudo haber dicho, pues, allá ellos. Yo les entregué la tabla, pero la rompieron, allá ellos. Pero no, Dios es el más interesado en darle la ley a su pueblo, porque la ley y todo don perfecto viene de lo alto, es buena para nuestra vida. Pero por medio de la ley es que hemos conocido la verdad, conocimos por medio de la palabra la verdad, y la verdad ahora nos conduce a un testimonio. Si tú y yo no estamos interesados en dar a conocer, mira este lugar, todo el mundo pasa y obligatoriamente tiene que volver a mirar. O sea, no sé por qué, pero obligatoriamente la gente, ¡boom! Yo paso aquí el día entero y la gente pasa, mira, es como un salón comunal. Es un lugar, pero mira tan bonito, mira tan especial, todo el mundo comenta. ¿Por qué? Porque de una u otra manera Dios nos ha permitido ser testimonio, ser testigos del poder de Dios. Y si tú y yo no estamos interesados en, por medio de la palabra, dar a conocer la verdad y ser testigos, pues la verdad es que no ha pasado nada en nuestra vida. Si uno no está interesado en dar a conocer esa verdad que le cambió a uno la vida, si uno no está interesado en ser un testigo, en dar testimonio, pues no ha pasado nada. Ahí es una religiosidad, porque a uno lo mueve, lo apasiona. Un voluntario para una cosa, hágale pues, de una, no lo piensa uno, sin mente, está apasionado por las cosas de Dios. Pero un voluntario ahí de pronto no, tiene que moverlo a uno el Señor. Si uno no está apasionado por Dios, vamos a vivir una vida no como Dios la quiere, no como nos compartía Tania, que me gusta porque voy a compartir el mismo tema. El deseo de Dios es ponernos en un lugar alto. ¿Con qué propósito? Un lugar alto. Y lo vamos a ver. Éxodo capítulo 34. Empezamos, verso 1. Dice de esta manera, pero ¿qué tal si oramos? Le pedimos a Dios, háblanos. Padre, te damos gracias en esta hora, por medio de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Y el anhelo más grande en este momento, Señor, y como tú conoces nuestros corazones, es venir a adorarte, venir a buscarte. Es venir a buscar una palabra, Señor, que necesitamos en nuestro diario vivir. Hoy anhelamos tu presencia, Espíritu de Dios, y te pedimos con todo respeto que tú hables en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Verso 1 dice, y Jehová dijo a quién? Moisés. A Moisés, o sea, Dios le habla a Moisés.
¿Ven? ¿Y qué le dice? Aquí en su versión, no sé si en esta versión como dice, alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Ya sabemos lo que pasó con las 2 primeras tablas, pero déjeme compartirle algo que sea un poquito. ¿En qué sentido? Esta palabra alízate no es la correcta. La palabra alízate no se alinea al original, porque el original dice tállate, talla 2 piedras. Y la palabra tallar, pues bueno, puede tener alguna relación, alízate, ¿sí? Pero la palabra tallar, que está en el original, tiene propiedades espirituales. Y yo, después de que he venido caminando con el Señor, no por chicanear, más de 20 años, 20 y pico de años, hasta ahora he venido aprendiendo cositas. Y uno día a día va aprendiendo. Uno día a día de los errores, de muchas cosas uno va aprendiendo. Pero antes de conocer del Señor, estando en el ejército, yo no sé por qué tenía una fijación en donde quiera que yo llegaba, en el monte patrullando, siendo soldado profesional, se me daba por tallar. A mí, se me daba por tallar. Creo que soy un buen dibujante, un poquito, ¿no? Pero creo que soy muy bueno dibujando a mano alzada. Soy bueno, me considero bueno. Y todos los soldados, compañeros míos, todos me prestaban su camiseta, todos. Háganle. Y sabes que les dibujaba a todos, pero sin calcar ni nada. La calavera y esa de Guns N' Roses. O sea, y era con los revólveres y bueno, todo eso. Pero yo era un experto. Y donde quiera que llegaba, yo llegaba a tallar cosas. Y era un experto. Y después, en las noches o a los días siguientes, cuando pasaba por el mismo cambuche o el mismo lugar, yo veía un monstruo ahí. Yo veía la imagen que había tallado ahí. O sea, el tallar aquí tiene propiedades espirituales, pero aquí vemos una dicotomía. ¿Cuál es? Que hay una talla, y en este caso es para algo bueno, pero también hay una talla para cosas malas. Y esta misma palabra, tallar, tiene que ver con tallar esos ídolos, esas imágenes que tristemente vemos en un mundo que no conoce de Dios. Y eso tiene propiedades espirituales. Ahí vemos el bien y el mal. Ahí nos damos cuenta de qué, de la verdad y de la mentira. Ahí nos damos cuenta de elegir entre la bendición o la maldición. Ahí nos damos cuenta de que en nosotros está el poder de la vida o de la muerte. Hay una dicotomía, el camino angosto y el camino ancho. Entonces tú y yo tenemos que ver que tenemos que permitirle a Dios que talle en nuestro corazón su palabra. Porque si no está tallada en el corazón, porque el deseo es grabarla, tallarla en nuestro corazón. Porque si no está tallada en el corazón, a ver, un voluntario para ir a buscar de Dios. Tal vez algunos de ustedes obligados están aquí. O tal vez algunos están aquí porque pues yo voy para que hacer plan presencia. No, tú y yo estamos aquí porque entendemos que Él nos redimió, Él nos salvó, Él nos dio una nueva vida. Y ahora esa propiedad espiritual está siendo tallada día a día en nuestro corazón. No podemos tallar otra cosa. No podemos permitir que en nuestro corazón el enemigo talle otra cosa, porque ese es el plan. Ha querido tallar otras cosas y no se lo vamos a permitir. Ahora dice: y Jehová dijo a Moisés: talla 2 tablas de piedra como las primeras. ¿Qué quiere hacer Dios? Reescribir. Si ves que Dios es el más interesado que mi pueblo tenga la ley. ¿Por qué? Porque esa ley va a traer un cambio de vida. Esa ley va a demostrar el carácter de Dios. Tú y yo somos salvos por la gracia de Dios. Pero después de ser salvos
la gracia nos capacita para conocer la ley. Tú y yo en la profesión que realizamos, en el trabajo, en la empresa, cada día, cuando nos capacitamos más y más, y nos capacitamos más y más, y tal vez tenemos tecnología, tal vez tenemos una y otra cosa, y crecemos, avanzamos en conocimiento, en muchas cosas, ¿eso qué hace? Nos empodera, porque ya no somos los mismos, sino que tenemos más conocimiento, más práctica, más experiencia. Eso es lo que quiere hacer la gracia cuando nos conduce a la ley. Conócela. Porque imagínate, sin conocer la ley, pues grave. Viviremos así, sin propósito. Pero al conocerla, mira lo que va a pasar. Y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que tú quebraste, Moisés. ¿Será que Dios le está reprochando la conducta o el comportamiento a Moisés? No, definitivamente no. Aquí no es cuestión de reproche. Aquí es cuestión de querer que el lector de la Biblia se dé cuenta que lo que Dios quiere hacer es recordarle por qué Moisés quebró las piedras. ¿Sí me entiendes? El deseo de Dios es que el lector, cuando lea las piedras que tú quebraste, Moisés, el deseo de Dios, el lector, recuerde por qué fueron quebradas las primeras piedras. Y las primeras piedras fueron quebradas porque Moisés va bajando y ¿qué se encuentra? A un pueblo jugando a la prostitución. A un pueblo jugando a la prostitución. Y más específicamente, ¿por qué jugando a la prostitución? ¿Por qué? Porque adulteraron espiritualmente. ¿Sí conoce el concepto de adulterio en un matrimonio? O sea, estamos casados con mi esposa y Dios nos guarde, llega otra persona, llega un tercero, a un matrimonio, a un pacto, donde hay un pacto, llega un tercero y lo que hace es adulterar. Aquí el pueblo adulteró espiritualmente, cayendo en la idolatría. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ser fieles a Dios, vírgenes espiritualmente, al único Dios verdadero. Pero ellos se prostituyeron y terminaron haciendo un becerro de oro. ¿Me estoy haciendo entender? Muy bien. Ahora, aquí nos damos cuenta que le dice a Moisés en el verso 2, prepárate. ¿Usted se preparó para venir aquí? Usted dijo, bueno, hoy miércoles. Pero esta palabra prepararte tiene una base impresionante, porque como tú y yo somos buenos lectores, nos damos cuenta que el único que se quiso preparar para hablar con Dios fue Moisés. ¿Sí ves que somos poquitos, una manada pequeña aquí? Pero esa manada pequeña, ¿qué hizo? Adoró. Yo estaba ahí y yo podía ver hacia el pueblo y la gente, y yo dentro de mi corazón, qué bien, Señor. Un remanente, un pueblo, una manada pequeña, pero cantando a tu nombre, honrando tu nombre, glorificando. No nos avergonzamos de tu nombre. Y no nos estamos escondiendo, al contrario, nos hicimos en el lugar más alto. ¿Con el deseo de qué? Que nos vemos. Ser testimonios, dar a conocer la verdad. Eso es lo que nos mueve, la pasión. Y aquí le dice Moisés, prepárate. Y cuando tú y yo entendemos esa palabra, es que realmente hay que trabajar para tener una buena base, un buen fundamento, prepararnos bien. Imagínate una preparación no tan buena de un alimento. ¿Sí me entiendes? Una preparación ahí muy pasajera, muy rápida, muy superficial. Sí, recuerdo que Claudita nos hizo una paella una vez. ¡Qué cosa! Pero si yo fuera a hacer una paella, pues no tendría la preparación así, tal vez, ¿sí me entiendes? Pero una preparación bien buena que nos conduce. Ahí me está diciendo, prepárate, ten un buen fundamento. ¿Sí me entiendes? Ten un buen fundamento. Si no tienes un buen fundamento, pues no vas a estar preparado. Aquí dice, prepárate. Pues para mañana, le está diciendo prepárate para mañana, para el día de mañana, prepárate.
Y sube de mañana ¿a dónde? Al monte Sinaí y preséntate ante ¿quién? Ante mí. ¿Dónde? ¿Qué va a recibir Moisés? Muy bien, los mandamientos. ¿Sí? Pero al recibir, cuando tú y yo entendemos que cuando Dios nos está llamando y nos quiere dar mandamientos, Él lo que quiere hacer es ponernos, al recibir los mandamientos, en un lugar más alto, en una cumbre. O sea que la ley y la palabra de Dios nos pone en lugares altos. Nos da entonces ¿qué? Una perspectiva diferente de la vida, del mundo. Al no tener la palabra, pues vamos a tener la mirada muy. Al no tener la ley, tenemos la mirada ¿qué? Demasiado corta. Pero al tener la palabra y al entender que el deseo de Dios sube a la cumbre, sube al monte, porque allí, dándote la ley, vas a tener una mayor y mejor perspectiva. Ya no vas a ser el niño ingenuo, ya no vas a ser la persona inmadura, ya no vas a ser aquel que se deja engatusar. No, la ley nos ayuda a discernir día a día entre lo bueno y lo malo. Por eso a nosotros nos toca prepararnos, porque si no, pues aquí pues haga lo que quiera. Aquí han llegado pastores supuestamente de otros lugares, personas, venga pastor, Dios déjeme predicar, venga déjeme hacer esto, venga yo no, porque hay un orden, hay una preparación. Preparémonos, empiece discipulado, empiece a prepararse, a ver, ayúdenlo. ¿Usted cree que yo no lo necesito a usted para que me ayude a predicar? Por supuesto que sí lo necesito, pero todo tiene un orden. Preparémonos. Ahora el verso 3 dice: y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés, ¿por qué solamente Moisés? Definitivamente porque es el único interesado en las cosas de Dios y al mismo tiempo afirmando su liderazgo. Tú y yo tenemos ese mismo llamado, en nosotros está, porque Dios no nos redimió para dejarnos allí en ese rincón. No, Él nos llamó y nos apartó de las tinieblas para darnos propósito en la vida, para decir: hey, quiero ponerlo en esa cumbre, en ese lugar alto, que todo el mundo lo vea, que usted pueda dar a conocer la verdad, que usted pueda ser un testimonio de una vida transformada, por supuesto, diferente. Eso es lo que desea Dios. ¿Y qué va a usar? Los mandamientos. Pero Moisés nos enseña que definitivamente sin la gracia de Dios, Moisés se aseguró que la gracia de Dios estuviera en su vida. Y eso es lo que tú y yo tenemos, la gracia de Dios. Si no tuviéramos la gracia de Dios, empaque, cierre esto y vamos. Tenemos la gracia de Dios. Que Dios nos ayude. Seguimos. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra. ¿Qué hizo en el verso 4 Moisés? Talló, alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano ¿qué? ¿Qué hizo Moisés aquí? Pues sencillamente Moisés puso en práctica las instrucciones de Dios. Y es poner en práctica la clave, porque después de poner en práctica las instrucciones de Dios, aparece la gloria de Dios. Si tú y yo no lo comprendemos, o yo lo voy a explicar de otra manera porque es sumamente claro. ¿Sí o no? Principio aquí. Queremos la gloria de Dios. Queremos la presencia. Es que la gloria de Dios es respaldo. La gloria de Dios, imagínate, en la gloria de Dios hay plenitud. En la gloria de Dios, dime, ¿qué otra cosa anhelamos estando en la gloria de Dios? Nada. Pero para que eso se manifieste, tú y yo tenemos que poner en práctica las instrucciones de Dios. De mañana, porque se levantó, ¿qué?
De mañana. ¿Y qué significa eso? Que Moisés nos enseña que le da prioridad desde muy temprano a buscar a Dios. Prioridad. Yo no me levanto, créanme. Sí, creo que lo primero en todos estos 20 y pico años me despierto y lo primero que pienso es en Dios. Eso hago. Porque es un día más que Dios nos da. Porque es que si no me despierto pensando en Él, no hay nada. Yo no quiero pensar ni empezar un día sin la presencia de Dios. Si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ser. ¿Qué saco yo aquí con venir y No, yo quiero tu presencia. Yo quiero que las palabras realmente, primeramente, la palabra del domingo, va a estar, pero primeramente esa palabra me habló a mí. Porque si no me habla a mí, pues yo para qué, ¿cómo hago aquí? Me tiene que hablar a mí. Me está diciendo a mí, aquí, denme prioridad a mí, en todo lo que haga. Y el pasaje nos dice, y Jehová descendió en la nube, verso 5, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Estuvo allí con él. Imagínate a Moisés en la presencia de Dios. ¿Usted cree que uno piensa en el almuerzo mañana? ¿Usted cree que uno piensa en, perdónenme, no, porque no nos quedamos, yo hago las sillas, pero usted cree que la presencia de Dios, ¿sabes qué? Se vuelve todo, la presencia de Dios. Ahí sí uno dice, los planes de Dios son muy diferentes a nuestros planes. Yo quedo impactado cuando Pablo dice, ¿sabes qué? Es que yo quisiera ya partir. Es que Pablo lo dice con un convencimiento. Yo quisiera ya partir y estar en la presencia de Dios. Pero por causa de ustedes y porque tengo que predicar aquí, pues Pablo lo dice. Yo todavía no he llegado a ese nivel. No, yo quiero vivir más y ser un instrumento de Dios, compartir más la palabra. Ese es mi anhelo. Pero si Dios dice ya, pues ya, hay que partir. Termino con algo muy especial aquí. Verso 6. Y pasando Jehová, ¿qué hizo Moisés? Moisés, ¿qué anhela? La presencia de Dios. Y Dios le está dando los 10 mandamientos nuevamente. Y Moisés, tú eres especial, tienes gracia. Y mira, y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Quién? Moisés. Dice, Jehová. Mira lo que dice. Uno tiene una perspectiva diferente cuando a medida que conoce más a Dios y conoce más su palabra, tiene una mejor perspectiva de la vida. Como decía, como compartía, anduvimos en caminos retorcidos, pero ahora tenemos una perspectiva pero muy diferente y llegamos a estas conclusiones. Dios, Jehová, fuerte, misericordioso. Dígame si no es misericordioso en todos los días. Si subiera hoy aquí a este lugar, yo no sé cómo nos encontraría, pero Él dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y misericordia tiene que ver con una cuerda. Es una palabra compuesta, miseria y cordia, de cuerda. O sea, que lanza una cuerda, nos ve en la condición de miseria por causa del pecado, por supuesto. ¿Y qué hace? Lanza esa cuerda, cordia, para sacarnos de esa condición. Es una locura, ¿no? Y cada mañana, ¿será que la necesitamos cada mañana? Cada mañana, porque a veces se nos olvida, perdemos la perspectiva. Y aquí dice, fuerte, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Según la tradición judía, eruditos judíos, son 13 aspectos que Dios tiene, 13 atributos que Dios tiene, 13, según esa tradición. Y esos 13 tienen que ver la humanidad con Dios. El número 12
y más Él son 13. 13 atributos que Dios tiene. Pero ojo, para terminar, mira lo que dice: que guarda misericordia a millares, tiene gracia por millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ojo, pero no a todo el mundo lo limpia. Dios a todo el mundo no limpia. Ahí lo dice. A algunos, porque a otros no. Mira, que guarda misericordia a millares, que perdona iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que limpia de iniquidades y de pecado a aquel que abraza su gracia y su palabra, que acepta el Evangelio. Él no limpia, no le quita el pecado al carnal. ¿Cómo estaba el pueblo cuando Moisés va? Pues eran unos carnales. ¿Y la ley qué podía hacer ante carnales? Pues nada, no los puede limpiar. ¿Por qué? Porque el carnal está pensando en las cosas de la carne. Y la ley, ¿qué le puede decir? Tan solamente la ley le puede decir: usted es un pecador, pero no lo va a cambiar porque es un carnal. Pero para el espiritual, la ley es buena. La ley nos empodera y nos transforma. La ley nos bendice, y aquí ¿qué hace? Esa misma palabra nos limpia de todo pecado. Pero para el carnal, no. Al contrario, ¿sabes qué? Cuando a toda esta cantidad derramo gracias sobre millares y gracias sobre sus hijos, esa canción de la bendición, y la bendición sobre tus hijos, sobre ellos, porque Dios es así, es grande misericordia. Pero a la que no limpia, dice: yo lo visito, y le visito hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa esto? No significa que si yo pequé, o un papá o una mamá pecó, no significa que por el pecado de papá y mamá tenga que sufrir el hijo o el nieto o el bisnieto. No. Lo que significa es que cuando no abrazamos la gracia y la palabra de Dios, lo que significa es que tú y yo tenemos una genética pecadora. Bueno, mi papá era pecador, por eso es que yo soy pecador. El papá de mi papá era pecador. Y si nos vamos más atrás, nos vamos hasta el primer hombre. ¿Y el primer hombre quién es? ¿Era pecado? Pecado. Entonces eso viene en nosotros, la genética de nosotros. Pero tristemente, en algunos casos, en familias, en padres y madres que no han conocido la gracia y la ley, se transmite un pecado o un mal hábito de manera fuerte en los hijos, en los nietos. Si es ladrón, esa intensidad a robar se transmite. Esa fornicación, ese adulterio, esa mentira se le transmite a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Y ahí es cuando vienen las consecuencias. Por eso necesitamos que Él venga y nos limpie de todo pecado y de toda iniquidad. ¿No se dan cuenta? ¿O sí? ¿Estamos entendiendo? Sí, Señor. Termino. Ya, terminé. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza y ¿qué? Hacia el suelo y adoró. ¿Por qué Moisés adoró? Termino con eso. Ya. Y nos levantamos y oramos. ¿Por qué Moisés adoró? Moisés adoró, y tú y yo hoy adoramos no porque Dios haga algo, sino por lo que Él es. Haga o no haga, no tenemos que adorarle. ¿Acaso no está buscando adoradores en espíritu y en verdad? O sea, tú y yo tenemos que adorarlo,
no por lo que haga, sino por lo que Él es. Nada más. Por supuesto que Él hace maravillas, hace milagros, nos bendice, y eso que nos lleva a bajar la cabeza. ¿Y a qué? A adorarle. Pero ¿desde dónde? Desde el corazón. ¿Qué tal si le adoramos ahorita? 5 minutos. Y no somos como ese pueblo duro de qué. Y yo no sabía que aquí la partecita de la columna, la última parte de la columna vertebral, la de aquí, se llama la columna vertebral cervical. Y yo decía, y la palabra que dice que son duros de cervical. Y es la columna cervical, este pedacito se llama así, cervical. Son duros de cervical, o sea que no bajan la cabeza, no la inclinan. ¿Y aquí qué pasó? De una bajar la cabeza, ser humildes, reconocer, nos equivocamos. Acabas de escuchar una palabra de la iglesia Lluvias de Bendición de Soatar. Esperamos haya bendecido tu vida y te impulse a seguir conectándote con la palabra de Dios. Bendiciones.